Somos las mamás Itzel y Julieta y Anaí, la representante de toda la comunidad que todavía no tiene hijos. Este será el podcast en el que te vas a divertir muchísimo, vas a llorar, a informarte y a chismear con nosotras, porque lo que queremos es acompañarte en esta nueva aventura al otro lado de la piel. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de nuestro podcast Al otro lado de la piel. Hoy no está Itzel, tuvo una emergencia, es doctora, recuerden. Entonces, son cosas que se esperan de nuestra compañera médica. Pero sí tenemos una invitada muy especial que quiero mucho y admiro más. Y ella es Lalis. Y hoy nos viene a hablar del tema de la adopción, que creo que es un tema... Ay, es como súper largo, ¿no? Con muchas ramitas que tocar. Y aparte... súper no hablado. Sí, exacto. O sea, yo escuchándote a ti, yo siempre pensé que era capaz de adoptar. Ajá. O sea, siempre me sentía así como, yo tengo todo para adoptar. Y cuando te escuché a ti, lo dudé. Claro. Pero, o sea, no dudé no así de que te quieras motivar, pero de que es real una... O sea, como que hasta dije, me faltan cosas. O sea, nunca me di cuenta... Lo voy a decir con todas sus letras, como que en algún momento yo sentí porque no era lo que pensaba, pero como que sentía que yo le estaba haciendo el paro a alguien a la hora de yo adoptar. Y cuando te escuché dije, no. Claro. O sea, no le estás haciendo el paro a nadie, ¿sabes? Sí. O sea... No, ajá, exacto, justo como porque la mayoría cree que le estás salvando una vida o estás haciendo el paro. Pensáramos muchos que es fácil, ¿no? No sé si en otros países, pero sí he escuchado que es muy, muy complicado la adopción. Sí. No, y si partes desde pensar que tú le haces un favor a alguien, tú siempre estás como superior en la relación. Exacto. En cambio, cuando entiendes que los niños tienen el derecho a vivir en familia y que ese derecho se restituye a través de la adopción y que ellos ni siquiera quieren ser adoptados, quisieran no haber sido abandonados, entonces ahí es donde entiendes que hay que trabajar muchas cosas como papá para no pensar desde la superioridad que nosotros venimos a cambiar la vida. Más bien es una elección adulta que cambia la vida de ambas partes, porque obviamente vives en familia y no en una casa hogar o sin hijos, pero sí es muy importante entender desde dónde lo hacemos. O sea, siempre cuestionarte como papá, ¿por qué quiero ser papá? Exacto. ¿Por qué quiero tener un hijo? ¿Y por qué quiero adoptar? O sea, sí, fíjate que ayer estaba escuchando un podcast sobre eso y me tocó escuchar un podcast que habla sobre, o sea, habla como la historia del que fue adoptado, o sea, del hijo, ¿no? Claro. Ay, y yo no lo había visto de esa manera porque le estaba diciendo a Julieta que es súper fuertísimo, ¿no? La persona ya creció, ya es un adulto y él decide tener un hijo porque él dice que o sea, se aferró tanto a tener un hijo porque decía que era su único lazo de sangre que él podía tener, ¿no? Y otra dice... la persona que me adoptó, o sea, mis padres, ellos tienen el derecho de adoptar, pero ¿quién me pide a mí? Totalmente. El derecho de querer ser adoptado o escoger esa familia, ¿no? Sí. O sea, y está súper fuerte porque siempre lo vemos como desde la persona que adopta, pero ¿qué onda con la historia de la persona que es adoptada? Realmente para adoptar tienes que escuchar a los hijos por adopción. O sea, a mí lo que me voló la cabeza en el proceso no fue todos los cursos que tomé, todos los especialistas que conocí, mamás por adopción, papás por adopción o no, o profesionales de la salud, sino escuchar a los hijos por adopción. No lo dicen tan elegante, no lo dicen con tanta teoría, pero ellos dicen lo que tú tienes que entender para poder dar el paso. Y no todos somos para ser papás por adopción. Eso yo lo escuché y yo decía, claro que yo soy. Pero sí es cierto, o sea, si lo analizas, no todo el mundo podemos como trabajar lo suficiente en nuestra persona. Y no porque los que lo podemos hacer seamos mejores que los demás, sino porque a lo mejor somos más inconscientes, ¿no? Y son características diferentes. Sí, cada papá, ¿no? Exacto. Cada persona es más. Pero puede que te acerques a la adopción un poco inconsciente y por eso como que yo siento que es mi estandarte el hablar como de la realidad, no para que la gente no lo haga, por supuesto que no, o sea, necesitamos más gente que adopte, hay muchísimos niños en casa hogar, sino para entender y acomodar el por qué lo hacemos y hacerlo de la mejor forma. Es que es como otra maternidad. O sea, concientizar de que es una friega. Sí. Y si quieres, dale, y si no, piénsatela. Claro. ¿no? O sea, es lo mismo, nomás que con un medio diferente.
Y yo las escuchaba a ustedes y comparto muchísimas cosas, o sea, con Anaí lo que se siente cuando estás esperando en tu capítulo, con las mamás, o sea, escuché el capítulo de sus mamás y dije, claro, o sea, al final de cuentas cada quien lo hacemos y partimos desde donde estamos. Pero yo una vez le dije a mi terapeuta, mis papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían y me dijo, no, pudieron haber hecho mejor. Entonces tú no puedes quedarte en decir, esto es lo que yo tengo y voy a hacer lo mejor que pueda, sino nos tenemos que hacer de recursos, de herramientas y sobre todo los papás por adopción. Es que yo creo que sí hicieron lo que pudieron con lo que tenían porque no sabían que podían hacer otra cosa. Claro. Y Ahora el ya hay más conocimiento es información, otra cosa Sí. que tienes o no tienes. Sí, acercarte a la información y esta curiosidad, sí es cierto que antes era más difícil tenerla. Ahora ya. Que había papás que la tenían, o sea, que sí se pudieron haber a lo mejor superado un poco más como cositas. ¿O a quién te acercabas? O a quién te acercabas. Porque mi mamá dice, es que a mí el pediatra me decía, al mes, a su cama y lo que llore. Sí. Entonces, güey, si te lo dijo el pediatra, ¿Qué haces? Claro. o sea, ya no hay... yo le rompo la cara al pediatra y voy y busco otro, ¿no? Pero en ese entonces mi mamá de 22 años... Sí, Claro. Eran otros Es lo que me tiempos. dijeron, eso hago, por ¿sabes? supuesto. No, y además también es personalidad, también es qué tanta iniciativa tengas en general en tu vida, ¿no? Y Sí. qué tanto hayas sanado. Y luego piensas que sana. Yo, claro que estudié todos los cursos habidos y por haber. Y ahora que soy mamá y ya llegó mi hijo y ya empieza a crecer, claro que hay momentos en los que digo, ¿cómo aplico esto, no? O sea, Sí. claro, o sea, no es fácil y no es para juzgar. Más bien yo creo que es para partir nosotros desde que no nos podemos quedar con los recursos que tenemos que Claro. hacernos de Exacto. más, de más, Siempre de hay más. modo de ser mejor. Siempre hay modo de ser mejor. Y siempre te puedes hacer de más recursos, pues. Oye, Lalis, a ver, cuéntame un poquito cómo llegaste a la... Bueno, que ya ese es otro tema de otro capítulo, pero ¿cómo fue y cuánto duró para que tú llegaras a la decisión de la adopción? Ah, ok. Bueno, primero que nada les quiero decir que gracias por invitarme, por poner el tema en la mesa, porque siento que es un tema del que si estás en el mundo de la adopción hay mucha información, pero si no estás, creo que es un tema un poco ajeno o que mucha gente no escucha y por lo tanto las parejas que a lo mejor no se pueden embarazar o todo eso, como no lo tienen en el radar o no tienen a alguien cerca o se sienten a lo mejor un poco solos o cuestionados incluso por sus familias, por todos los mitos que hay alrededor de la adopción, siento que a veces es un tema que no se habla tanto y siento que a mucha gente le cuesta trabajo hablarlo. Muchos papás por adopción no lo hablan con tanta apertura y está bien, o sea, cada quien lo vemos de manera diferente. Pero creo que es muy importante que se abra la conversación y les agradezco por tener el interés y por invitarme pues para platicar. Lo que sí quiero decir es que no soy experta, o sea, no soy una persona que venga aquí catedrática o así con No, experiencia. pero aquí no estamos invitando a ese tipo de personas. O sea, nada más eres para que lo que experta. diga, cuido mucho mis palabras y quiero ser responsable, pero no crean que es la verdad No, absoluta. pero eres una mamá. Que está hablando desde su experiencia. Exacto. sí. Eres una mamá por adopción que yo admiro y eso es lo que queremos, o sea, Ok. queremos que sepan cómo Lali se convirtió en una mamá para adopción Ok. y qué es para ti eso. O sea, Ah. me vale cómo se hace. No necesitas hablar de manera formal. Yo soy Sí. súper grosera y Súper bien. aquí súper queremos bien. Lalis, Sí. Lalis como es de verdad. Yo soy intensa, me quise preparar lo mejor posible. No, está A bien. todos los escuchas, por supuesto que hay diferentes formas de ver la adopción. Y hay cosas que a lo mejor yo hago que alguien dice, qué locura, pero bueno. Primero los niños que en espera de los papás merecen una familia. Entonces hablar de la adopción es como restituirles ese derecho, como decía, pero también entender la perspectiva de los niños. Por supuesto que les quiero platicar mi historia, pero también quiero como expresarles que los protagonistas de la historia en una historia de adopción es el niño. Entonces todo lo que nosotros como adultos tengamos que trabajar, hay que trabajarlo en terapia como adultos, pero los niños al final merecen como que seamos conscientes de eso. Porque muchas veces después de pasar un proceso de fertilidad y todo eso, piensas que el protagonista eres tú, porque claro, vienes de un sufrimiento, vienes de unas expectativas que se rompieron, vienes de un rompimiento también en pareja, o sea, o crisis que suceden, pues, y de repente dices, ay, quiero ser yo poquito el apapachado, ¿no? Y en adopción llegas y pues el apapachado no eres tú, o bueno, eres tú con tu esposo, con tu terapia, con tus amigas, pero en tu relación de familia es el hijo, y eso es importantísimo. Bueno, como la adopción nos toca a todos, yo voy a hacer mi parte y ustedes están haciendo la suya. Y bueno, yo soy Lalis, soy soy comunicóloga, trabajo en RH y toda la vida mi sueño fue ser mamá.
O sea, era lo único que estaba convencida que podía hacer bien. Es más, creo que fue una niña que crecí con poco autoestima y que lo fui construyendo en terapia y con el paso de la vida. Pero creo que lo único que decía, yo soy buenísima para cuidar. También yo soy una hija parental. Yo cuidé mucho a mi mamá. Soy hija chica, pero soy como la grande. Cuidé mucho a mi hermana. Por circunstancias de la vida siempre fueron emocionalmente como más dependientes y yo siempre fui más como ruda emocionalmente. Entonces las cuidé mucho. Entonces yo de chiquita jugaba con las sillas del comedor a hacer una camioneta con 5 hijos. Ay, qué y le hablaba a mi esposo de que voy al súper y ya sabes, o sea, jugaba ese tipo de cosas. 5? Creabas. Pues no, ya ahorita no. Ahorita les platico porque ella no. Okay. Ay, sí. Pero yo moría por, o sea, familia grande, voy a ser mamá, estoy segura. Y yo incluso escribía cómo iba a ser el hombre con el que me iba a casar. Ay, o sea, ¿desde tenía muy muy chiquita? claro. Desde súper chiquita. Wow, ¿no? O sea, yo tenía eso. Entonces, cuando pasa el tiempo, pasa la adolescencia, pasa todo, yo siempre fui como muy dual, como una buena geminiana. Ay, si no, no voy a meter horóscopos al tema. Échale lo que tú quieras. Pero yo siempre he sido dual. O sea, por una parte soy súper intensa, alivianada, relajada y todo. Y por otra parte soy como amorosa, maternal y todo. O sea, soy como rara, ruda, amorosa, ¿no? Y entonces toda la vida fui como muy ruda en el tema de que fui muy fiestera, muy amiguera, siempre he sido, pero yo cuidaba mucho a mis amigas en la peda. Sí. O sea, yo siempre fui maternal, o sea, tenía como este toque de ser tierna, de chiquear a mis amigas, en general. Mis amigas son como una parte muy estable de mi vida, siempre han sido. Entonces, pasa el tiempo y obviamente yo me casé medio grande, o sea, bueno, mi esposo y yo llevamos 16 años juntos, pero duramos 10 de novios. Entonces no nos habíamos casado y cuando nos casamos fue como, pues ya, güey, o sea, hay que intentar rápido ser papás, familia. Y cuando ya empezamos a intentarlo, para esto ahí les va, antes de casarnos, me casé de 30. Uy, No, me acabas de dar una arrastrada. ¿Por qué? Yo me casé de 32. Yo ¿Qué 31. tiene? Pero no, me refiero a que yo quería casarme. Por el tema de la quería casarme. fertilidad. Ahí te va, antes de casarnos, como Ajá. 6 meses antes de casarnos, yo voy al ginecólogo así de que, ay, para hacer tu estudio, ya sabes, el típico. Y en eso me dice el ginecólogo, oye, ¿no tienes dolor? No tengo dolor. Pues en resumen les voy a decir, traía un tumor del tamaño de una toronja en un ovario. Entonces me dice, tenemos que... tuviste como nada. Yo siempre he sido una persona, lo trabajo mucho en terapia, no es algo bueno, muy desconectada con el dolor físico. Por mis cosas de la infancia, ¿no? Entonces, nunca he sido de las personas, o sea, si yo te digo me duele algo, córrele al hospital, o sea, Ya. siempre he sido muy desconectada de mi dolor físico y de mis sensaciones físicas. O sea, yo nunca he sido una persona que diga, tengo hambre, me pongo de malas, jamás. Yo me puedo aguantar 2 días sin comer, o sea, ya sabes, eso no es bueno. Pero trabajenlo en terapia si lo tienen igual. Pero bueno, yo antes de casarme pasa esto, me hice eso. Y el doctor, mi ginecólogo, me dice, ¿sabes qué, Lali? Yo ya no te puedo atender, te voy a operar, te voy a quitar el tumor, pero tienes un problema severo de fertilidad. Deja de fumar, ¿verdad? Porque yo fumaba mucho. Y deja de fumar y empieza con un doctor. Literalmente yo salí de la consulta y le dije a mi esposo, claro que no. O sea, O sea, tú no la creías. claro que no. Yo dije, por supuesto que no, a mí no se me complica nada. Y no dejaste de que puedo ser fumar y mamá. así, No, te sí pegaba. tiré la cajetilla en ese momento y no la volví a agarrar en 5 años. Pero yo estaba convencida que no. Al cuarto doctor dije, ay, jole. Y en una comida con una amiga que adoro y amo, le dije, oye, pues esto, y me dijo, vete con el más famoso. Y yo, no, a mí me vale que no sea famoso, sí, porque es el que tiene más casos de éxito. Empecé la aventura, y digo aventura porque tuvo muchos matices, de la fertilidad. Me hice amigo de todos en el hospital, pues tuve 11 cirugías, ya algún día me invitan a platicar de fertilidad. Pero bueno, al final de la fertilidad, yo necesitaba que me dijeran no. Puse en riesgo muchísimas cosas, o sea, mi estabilidad emocional, física, mi relación de pareja, económicamente, o sea, nosotros íbamos a comprar casa, nos gastamos todo el Sí, dinero pero en la aparte es casa. carísimo esos tratamientos. Carísimo, y no te lo incluye ningún No, seguro. y es desgastante físicamente. Sí, y mental, horrible. imagínate. O sea, sí es complicado. Yo lo quise ver porque yo es mi personalidad, como que dije, siempre voy a encontrar la belleza inesperada de todo. Me pasaron cosas, así, neta, me pasaron milagros. O sea, ya les contaré, pero me pasaron cosas impresionantes en el proceso de fertilidad y al final necesité que el doctor lo acorralé para que me dijera, ¿sabes qué? No sé. Es complicado en tu caso. Hay muy poca ¿Cuánto probabilidad. duró ese tiempo? O sea, 5 años. Yo duré Ok. 5 años aferradísima, intentando. Lo que más me pegó fue la pérdida de embarazos. Y al final yo reconecté muchísimo después de fertilidad
Y digo que no quiero platicar de fertilidad hoy, porque además de que adopción es muy extenso, también siento que la adopción merece mucho espacio y fertilidad es como algo que habla de mí y quisiera hablar como de los niños. Sí. Pero en particular en la terapia de duelo después de fertilidad entendí y reconecté con un deseo que yo había tenido de joven de adoptar y con como mi esencia de decir, a ver, hay otro camino. Y en este momento me planteé, ¿puedo no tener hijos? Porque no todo el mundo tiene que tener hijos y es algo que nos meten mucho y lo escuché en tu capítulo, o sea, mucho como que piensas que es lo que espera, o sea, con lo que sigue, pues. Y es la única realización que tiene un ser humano y no es así. Sí. Podíamos quedarnos como pareja, viajar y ser felices como pareja, porque hay mucha gente que así lo elige. Podíamos, no sé, rentar un vientre, o sea, hacer otras cosas más polémicas, que no quiero meter polémica, pero... O podríamos simplemente, pues, elegir otra forma de maternar a través de nuestros sobrinos, a través de un apadrinamiento en una casa hogar, por ejemplo, visitar a un niño, pagarle la escuela o lo que sea, y hubiera sido otra forma. En el proceso de duelo, mi esposo y yo conectamos y decidimos la adopción, y sí nos intensiamos muy cañón, o sea, nos preparamos muchísimo para que eso sucediera y para acercarnos como a las instituciones correctas, pues. Pero a ver, déjenme seguir viendo mi... Tu acordeón. Mi acordeón. Entonces, bueno, fertilidad es otro capítulo, pero el hijo en el tema de la adopción es el protagonista porque el día que tú adoptas es el día más complicado para el niño, así sea bebé. Nosotros nos acercamos a una fundación privada que se llama BIFAC, donde pudimos adoptar a Bosco, muy bebé, porque ellos se encargan de cuidar a las mamás como en su embarazo, haz de cuenta. Okay. Entonces cuidan el embarazo, en realidad el objetivo no es dar en adopción, más bien si ellas eligen darlo en adopción, ahí hay papás en la lista de espera, ¿no? Se arma por generaciones, o sea, son 10 parejas, cada cierto tiempo, haz de cuenta, 3 años, 10 parejas, y de aquí a que todas ellas reciben bebé, ya se abre otra generación. Y nosotros empezamos por azares del destino, por el gran corazón de una amiga que no le gusta que diga esto, pero que ella al final en fertilidad se pudo embarazar y pues de alguna forma nos dejó su lugar en el sentido de que se abrió ese espacio y nosotros entramos. Entonces entramos, al principio pues me acerqué a adopción, fue una negativa al principio, entonces yo estaba de que ay, no se va a poder por ningún lado, y sí se pudo por ahí. Y al final nosotros nos fue muy bien con Bosco, esperamos poco tiempo, lo que tú dices es súper cierto, hay de todas las historias en adopción. Por la edad en la que llegamos, o sea, como informativo, como un paréntesis informativo, cuando te acercas ya muy grande, obviamente... Ustedes tenían, 35 años en ese momento. Yo tenía 35 años y mi esposo tiene ahorita 40, entonces tenía, a ver 38, qué, como 39. 38, 39, ajá. O sea, pero todavía éramos como dentro del rango de los que entran en este tipo de instituciones que dan bebés. Okay. Porque si eres un poco más grande... más bien te canalizan al DIF para niñitos más grandes, o sea, es como un poquito de lo natural, de que si eres un poco más grande a lo mejor puedes adoptar un niñito de 3 años, de 4 años, hay de todas las historias, pues no quiero generalizar, pero sí, nosotros obviamente, como aquí en Jalisco tienes que hacer el proceso también en el DIF, entonces te llegan muchas ofertas, que eso es un tema complejo. O sea, tú lo hiciste en el DIF y lo hiciste en la fundación, lo tienes que duplicar el proceso para poderlo, pues, hacer aquí legalmente, pues. Entonces, obviamente al inicio de la adopción, o sea, para no detenerme tanto en la historia, pero sí, te vienen muchas cosas, ¿eh? Hay gente que te dice, en el hospital civil hay bebés, no sé qué, ya sabes, o sea, todo lo del mercado negro, tráfico y todo eso. Ay, no, cada familia decide, pero yo lo único que les aconsejo a los papás por adopción es 3 cosas. 1, siéntense a platicar si realmente quieren ser papás. Los dos. Siéntense los dos a decir, ¿desde dónde parte mi deseo de ser papá? O sea, ¿por qué quiero ser papá? O sea, en general, no por adopción, no por biológico. O sea, ¿por qué quiero ser papá? Ya que descubres que es un acto genuino de criar un ser humano con todos los retos que conlleve y no es un deseo por sentirme acompañado, por mantenerla, que me cuide de viejito, por mantener la relación de pareja, porque mucha gente está mal en pareja y es un bebé para que nos una y al contrario. Entonces, ya que parte de ahí, también ver hasta dónde son tus límites, que eso yo siempre les digo a las personas que se me acercan, hasta de fertilidad o de adopción. Conoce tus límites, porque a veces, si a ti te iba muy mal en una hormona, no sigas 1000 años en fertilidad. Claro. Si a ti no te rebasa mucho las cosas en la vida normal, no busques la adopción como camino,
porque vas a complicarte la vida, o sea, vas a ponerte en una postura complicada, pues. O si no tienes a lo mejor la relación de pareja sólida, porque todo lo demás va y viene, pero la relación sólida de pareja sí está cañón con quien decides adoptar, o sea, porque te confronta, entonces... Oye, yo pienso mucho, Álvaro, cuando está estresado así me dice, ahí está tu hija, y es suya. Exacto. O sea... Exacto. Cuando tú dijiste de que no todos así, porque Álvaro también siempre ha estado como muy abierto de... Y sí nos considero aptos a amar a otros niños que no sean nuestros hijos, ¿no? Ajá. Pero en esos momentitos que me dice, ahí te va tu hija, o sea, como que yo digo... Y es tu sangre, ¿no? Yo sola, Sí, ¿ok? ajá, si yo la hice. Y entonces, imagínate cuando alguien no está tan convencido para adoptar, ¿qué pasa en ese momentito en el que tienes ese quiebre, ¿sabes? Y claro que pasa. Y luego se divorcia la pareja... ¿Y entonces el papá que no estaba tan convencido es como, bueno, pues ahí están o sea, tú querías, ahí te quedas. Porque aparte yo siento complicado. que, bueno, ahorita te quiero preguntar eso, ahorita que llegues más o menos a esa historia, porque aparte yo siento que cuando tienes, o sea, cuando tú creas a tu bebé y sale de tu pancita, pues dicen que es como mayor conexión, ¿no? Pero, o sea, un bebé que es adoptado, tienes que hacer la conexión. Por supuesto. Pero O sea, también con el que, es lo que hemos Sí. hablado, también el que nace, pues no lo conoces. O sea, sí, ajá. es diferente lo que lo amas el día uno por la idea que tienes y por lo que tú quieres, que lo que construyes y lo vas amando porque lo vas conociendo y vas necesitando también. Claro. Sí, pero yo me refería a la conexión desde que la tienes en la pancita y le hablas y así, y es diferente. Supongo que cuando es adoptado, pues no haces como ese caminito, ¿no? O sea... Mira, yo siento un poco como dice Titi, pero haz de cuenta, físicamente sí. El bebé nace y si no está su mamá biológica, o sea, su mamá la que lo tuvo en su panza, él siente que se muere. Ese es un paso que vivió Bosco, mi hijo. Bosco, mi hijo, tiene una mamá biológica, es un hijo biológico de otra mujer que no soy yo. Y esa mujer a la que yo debo mi respeto y mi reconocimiento, cuando no estuvo ahí en ese mes y una semana que él estuvo en el cunero, por más que nosotros pagamos o tuvo atención de la fundación, la enfermera 24 horas y todo eso, al no tener ese olor Ajá. y esa voz y ese como el contacto con la mujer que estuvo 9 meses cargándolo, le haya cantado, hablado o no tanto, sí sienten que se mueren. Es como si les quitaras un brazo. Es que la continuidad es la pulsión de vida, así se llama. O sea, esa continuidad en la que nace, te lo pegan, te huele, Ajá. todo eso, es como cambio de hábitat, pero sigo pegado a donde tengo que estar pegado. Claro. Porque un bebé no diferencia que es una persona diferente a su mamá hasta llegados los meses. Ajá, exacto. Entonces Fíjate siente que es un brazo, pues. Fíjate que ahorita que dices de que oler y así, en el podcast que escuché, decía la persona que cuando él ya era adulto, o sea, buscó a su mamá biológica y que le decía, solamente déjame olerte. Lo único que quiero es olerte, saber cómo hueles. Qué cañón, Y ¿no? yo dije, ay no, qué cañón, o sea, porque nunca lo vemos de esa manera. Sí, Es que todo lo que algo son muy sensaciones básico. se llaman huellas némicas. Entonces, hasta ustedes se podrán dar cuenta que de repente hueles algo y dices, ay, como que esto me dio ganas de llorar, o me dio ternura, o escuchar algo que no, o sea, que en tu consciente no está registrado, pero en tu inconsciente sí. Entonces, por eso tenemos tantas heridas de los meses y de los primeros años de vida, porque las huellas némicas son a nivel sensaciones, no memoria. No, ok. Entonces, la sensación de abandono es por todas estas sensaciones del olor, el ritmo, del corazón. O sea, a la hora que hay un quiebre se hace una huella de que hay algo no continuó como debería de haber continuado. Claro, que falta algo, pues. Ajá. Sí, es la pieza que les falta toda la vida. Entonces yo siento que eso natural es algo que él va a tener toda la vida y es algo que como papás por adopción tenemos que reconocer. La historia pasada de nuestros hijos, por más que nos confronte, porque yo pasé mucho en terapia en mi proceso de adopción, antes de que llegara mi hijo, esta idea de nunca voy a ser la única mamá. Y yo tengo que hacer las paces con esa mamá biológica porque somos equipo en la historia de mi hijo. O equipo o conjunto, como le quieran llamar, pues. Y a mí me costaba mucho trabajo porque conectaba con mis heridas de la infancia que yo decía, yo siempre tuve la herida de no ser suficiente y ahora llego aquí y no voy a ser la única mamá. ¡Ah! Pero obviamente ya trabajando en terapia cambió totalmente mi perspectiva. O sea, gracias a Dios le pude escribir una carta a ella. Obviamente yo no la conocí, pero pude hacer las paces muchísimo con esa figura. Y ahora, cuando llegó mi hijo, cambió la vida, ¿eh?
Lo vi y dije, la reconozco, la pienso. Pasó 9 meses cargando un bebé que sabía que no se iba a quedar. O sea, para mí está en una estima muy especial sí, en la vida de mi hijo y en la mía. Y en qué la padre familia. que lo veas así, o sea, qué admirable, porque siento que es un trabajo muy fuerte. Sí es verdad. fuerte, pero te tienes que preparar. Tu hijo lo merece por ti. Porque si nosotros nos incomoda algo, ellos lo van a detectar. Y a medida que crees que le surjan sus dudas, Sí. va a llegar con nosotros y no nos va a ver como un espacio seguro para hablar sus dudas, para hablar sus inquietudes. Nos va a ver como un espacio de la voy a lastimar, la voy a herir, entonces mejor yo me lo guardo. Sí. Y a lo mejor no lo comparte con nadie, a lo mejor llega a ser un adulto que tiene muchísimas cosas que trabajar o llega a los 18 años y muere de ganas por abrir su carpeta. Y no digo que esté mal, pero porque tiene un vacío que quiere llenar con una encuentro con su familia biológica y a lo mejor los encuentra y él se imagina que va a llegar a Disney, le van a abrir la puerta y le van a decir bienvenido, y a lo mejor se lo encuentra con una mamá biológica que a lo mejor le dice yo no quiero regresar a mi pasado, Claro. o yo no quiero conocerte, o yo ya tengo otros hijos, o yo sí tuve otros hijos que sí me quedé y tú no, o sea, Sí. hay muchas cosas a las que se pueden enfrentar nuestros hijos, entonces por eso, y eso que decías del amor, siento que el amor se va construyendo cuando nace el bebé. Si hay un tema biológico, o sea, si hay un tema físico que te une y todo, pero... Y seguramente debe de haber mamás biológicas que en el hospital sienten que despertó como todo este amor y todo lo que pensaban. Pero yo conozco muchas amigas y lo escuché con la historia de Matilda, que la verdad a veces lo ves y dices, sí, obviamente lo quiero proteger porque pues es mi hijo, ¿no? Pero que la conexión se va creando poco a poco con el apego. Y así sucede en la adopción, como el papá. O sea, como Álvaro a Es lo lo que mejor yo te no lo decía. tuvo adentro, ajá, La exactamente. adopción, o sea, yo siempre dije, qué a gusto adoptar, llegas y te vas como el papá. O Sin sea, heridas, sin sin nada. dolores, sin la hormona Sin loca, leche en la sin chichi. depresión postparto, Sin el ¿sabes? O cambio de sea, tu cuerpo a mí, o sea, físico. yo siempre vi la adopción como que wow, las mamás que dan a sus hijos en adopción porque ellas se pasan, o sea, se Sí, avientan el la friega embarazo, sí. para que tú tengas al amor de tu vida contigo, ¿no? Ah, exacto. O sea, yo siempre lo vi así y conociendo a Lalis, o sea, siento que tuve muchos pacientes adoptados, Órale, eso está padrísimo. pero pues en la época en la que adoptabas, pero no decías que era Sí, adoptado, uf, y sí, entonces sí, sí. la neta, o sea, mucha de la lucha que nosotros teníamos con los papás eran que les dijeran, porque pasaba esto, el hijo decía, es que estoy loco, porque siento que no me quieren, porque me siento que me van a abandonar en cualquier momento y así, pero yo veo que se desviven por mí, entonces no encaja, o sea, Sí, no sí, encaja no hay lo que siento congruencia. con lo que yo veo. Entonces, pues es locura. Sí. Entonces les decíamos, mientras él no sepa que es adoptado, o sea, saber que eres adoptado te da la paz de saber que eso que sientes es real Ujú, exacto, y es justo y es válido, porque sí hubo alguien que te dejó, claro. pero también hubo alguien que eligió quererte. Sí, claro. Y esta parte del amor en la adopción y así, yo lo digo súper sincero, yo no veo y yo no siento que yo ame más a Matilda que Lalis a Bosco. Claro, sí, te entiendo. Es que sea- exacto, siento que, pero ese es un trabajo que tú tienes que hacer como adulto, el entender todo esto primero y tus heridas, para poder darle a tus hijos la certeza, la certidumbre de no regalarles un secreto, sino regalarles una historia que va a ser dolorosa en muchos momentos, porque ellos entre los 8 y los 10 años captan que la adopción bonita y todo preciosa que tú le pintaste con el cuentito que le hiciste y todo, en realidad tuvo que haber una historia de abandono para que hubiera una historia de adopción. Ellos se entienden, sobre todo cuando son adopciones bebés. Cuando son adopciones más grandes, pues ellos traen cargando Y se experiencias, acuerdan. se acuerdan, o las tienen bloqueadas, pero claro que se les empiezan a despertar. Y entonces eso es importante. Si tú les das un secreto, les regalas negar su historia. Y entonces cuando ya están captando lo que pasó, dicen, híjole, o sea, tengo una maraña encima, porque además un secreto que es algo malo. O sea, si yo guardo un secreto es porque es algo que no todo el mundo se puede enterar. Entonces, ¿tú qué le dices a tu hijo? Es hermosa, tú eres lo máximo, lo mejor del mundo, pero no te digo que eres adoptado, entonces estoy guardando un secreto. Entonces, ¿qué mensaje te Porque estoy algo mandando? en ti está mal. Sí, Algo en exacto. ti está mal. Y entonces imagínate, conecta con su herida, la herida primaria, o hay muchísimas formas de decirle, pues, pero como no soy así técnica, la herida de abandono inicial que él tuvo, conecta con esa insuficiencia de yo no soy merecedor de que me amen. Entonces, muchísimos hijos por adopción, y aunque lo hagan como lo hagan los papás,
tienden a tener como esta sensación o estos conflictos a lo mejor en su vida de pareja o a lo mejor en su vida laboral o en diferentes etapas, porque sienten que hay algo en ellos que no los hace merecedores. Entonces tú como papá por adopción, aligérales la carga, o sea, prepárate lo suficiente para tú trabajar lo tuyo y no llegar a cargarles como de tu necesidad, sino llegar a acompañarlos. O sea, eso no quiere decir que no seas humano, ¿eh? Yo también la riego un buen de veces y a veces llego con mi hijo y le digo, perdón que perdí la paciencia por esto, mira, mamá también se enoja y le trato de explicar. O sea, entiendo que no vas a ser perfecto y eso no existe. Y eres una mamá. O sea, exacto, al final de cuentas eso te vuelves que una se mamá desespera, común y corriente. como más corriente que común. Paramos aquí porque nos pareció súper interesante el tema y no quisimos cortar ningún pedacito. La siguiente semana les ponemos la segunda parte. Espérenla.